cuando una persona está llena de orgullo y de arrogancia, se le dificulta servir a los demás. Y nosotros vemos que dice Jesucristo, aprended de mí que son mansos y humildes. Pero Sí. Jesucristo, que vino como Dios a la tierra, lavó los pies de sus discípulos. Diga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor, un día más en su presencia. Amén. Allí en tu casita, que Dios esté concediéndote todos los deseos de tu corazón. Al tiempo de Él está. Porque muchas veces queremos que la cosa sea a nuestro tiempo, pero todo es al tiempo de Dios. Contigo, tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos, estoy con esta preciosa, esta profeta. Usted la conoce y ella se ha convertido en parte de esta casa. Esta mujer, tienes una palabra de verdad que el que empezó a escucharte tiene que sentarse para terminar. Y eso es bueno, porque Dios es que hace eso. Vamos a dejar que hace presente. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Una vez más, su hermana Kirsi Castro. Amén. Hablábamos detrás de cámara de un tema, que esa va a ser la segunda parte. Porque así tú lo pediste, a ti se te va a dar. Yo digo que aquí no somos hambrientos, aquí nos gusta compartir. Y cuando una comida está buena, hay que seguir comiéndosela. Y decía mi hermana, ¿cuál es el tema de este tema que traemos hoy? Sí, la última vez que estábamos compartiendo con ustedes, hablábamos bajo el tema un liderazgo a la manera de Dios. Y veíamos en Segunda de Crónicas, capítulo 25, un poco de lo que es el reinado del rey de Judá, Amasías. Y veíamos cómo Amasías empezó haciendo lo recto delante de Dios. Amasías empezó bien su reinado, empezó haciendo lo recto delante de Dios. Pero una vez que comenzó a saborear el triunfo, la victoria, se engrosó su corazón, se enalteció Amasías y ya no buscaba hacer las cosas a la manera de Dios, sino que buscaba hacer las cosas a su manera. Y nosotros estábamos hablando la última vez que estábamos aquí, que una de las cosas, unas de las cualidades que un líder a la manera de Dios debe de tener es ser enviado. Ser enviado. Nosotros no hacemos las cosas a nuestra manera, sino a la manera y al tiempo de Dios. Y otra cosa es ser humilde. Y vemos que el peor de los enemigos de Amasías en su reinado fue el orgullo y la arrogancia. Así es. Se llenó de orgullo y arrogancia, comenzó a tener un concepto de sí mismo más alto que el que debía de tener. Y nosotros vemos que el orgullo es también uno de los peores enemigos para el liderazgo a la manera de Dios. Así es. Porque el orgullo te impide, Yesenia, acercarte a Dios. El orgullo te impide relacionarte con Dios. El orgullo no nos permite relacionarnos con Dios porque Dios no se relaciona con personas llenas de soberbia, personas llenas de egolatría. Dice que Él al altivo lo mira de lejos, muy de lejos, pero que al humilde Él lo atiende. Así es. Y vemos que Jesucristo nos dice, aprendiendo de mí, aprendan de mí, que soy humilde de corazón, no de apariencia, sino humilde de corazón. Así es. Es muy lindo hablar de eso, porque en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, es difícil hallar un líder que sea a la manera de Dios, porque ya todo el mundo quiere hacer la cosa como ellos piensan, no como piensa Dios. Realmente la misma palabra dice que el pensamiento de Dios es muy alto, pero el mismo Espíritu Santo que escudriña todo nos da a entender las cosas que Dios quiere hacer, pero lamentable el caso, el hombre en estos últimos tiempos y aún en los tiempos antiguos siempre le ha gustado la pompa, que lo miren grande, que miren que ellos sí son, entonces que cuando empezamos a hacer la cosa a la manera de Dios vamos a ver la mano de Dios manifestarse. Pero siempre pasa algo. La persona comienza muy humilde. En la humildad todo va bien. Pero después que empiezan a tener, como así pasó con Satanás,
que el Señor nos reprenda, que en ese tiempo no era Satanás, sino era Lucero. Por sus muchas contrataciones, wow, por su gran esplendor, su belleza. Ya él se creía que él tenía que estar sentado en el trono. La asignación que a él se había puesto, no, yo quiero algo más allá. Y esto pasa con el ser humano. Claro. El ser humano cuando ve, ejemplo, que Dios lo asigna en algo, y todo está saliendo muy bien, están trabajando muy bonito, un liderazgo fructífero, un liderazgo que va viento en popa. Claro. Ya cuando tú vienes a ver, ya se siente que están demasiado grandes. Sí, Yesenia, porque si tú te fijas, las personas que están llenas de orgullo no lo notan. No. Ellos no pueden notar que están llenos de orgullo. Pero nosotros, que somos carta leída delante de los demás sí pueden notar ese orgullo. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente por eso, porque el orgullo entra a nuestra vida de manera muy sutil y sigilosamente. Porque tú hablabas cuando las personas comienzan bien y entonces cuando Dios comienza a ponerlo en lugares altos y comienza a hacer las cosas bonitas. Y es precisamente esto. Ahí es que está el problema. Que muchas veces el enemigo se aprovecha de circunstancias y situaciones que trabajan nuestro ego, para trabajar nuestro ego, incluso usa a un instrumento, persona como instrumento, para decirte, ay, pero tú sí lo haces bien. Si tú no lo haces, nadie lo hace. Nadie lo hace como tú. Las cosas no se dan si tú no lo haces. El enemigo trabajando con nuestro ego. Porque, como decía anteriormente, el humilde Dios lo atiende, pero sin embargo al altivo Dios lo mira de lejos. Y dice su palabra que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él a su tiempo, sea Él, no nosotros, sea Él a su tiempo exaltándonos. Amén. Entonces muchas veces nosotros buscamos puertas, nos abrimos caminos, nos abrimos oportunidades para exhibir nuestro talento, para exhibir los dones que Dios nos ha dado, para exhibirnos. Y hay un peligro muy grande en eso, de ser exhibido. Porque eso fue el problema de Amasías, que él comenzó a creer que él estaba apto para tomar sus propias decisiones y se olvidó que su verdadera fuente era Dios. Así es. Entonces muchas veces nosotros comenzamos a escuchar, Santiago Ponciano escribe en uno de sus libros, que no escuchemos ni la alabanza ni la crítica, porque tanto la crítica como la alabanza trae a nuestras vidas orgullo. Y le doy gracias a Dios que yo conocí al pastor Miguel Andrés. Dios lo puso a este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, junto con su esposa y sus hijos en mi vida. Porque he aprendido tanto. Y algo que siempre el pastor Miguel Andrés me enseñaba era que debía de conocerme a mí misma mejor que los otros me conocían. Que me conociera a mí misma mejor que lo que los demás me conocían. Y muchas veces las personas que tienen orgullo no lo notan. No se dan cuenta que el orgullo vive dentro de ellos. Porque se cuela de una manera sutil y nosotros a veces nos sentimos celosos por la obra. Queremos que las cosas salgan bien, queremos que las cosas se hagan bien y ese celo. Y muchas veces ahí se va sutilmente introduciendo lo que es el orgullo, alimentando nuestro ego, creyendo que nosotros sí. Que eso fue el problema de Amasías, creyendo que nosotros sí. En vez de esperar el tiempo de Dios. Y muchas veces, tú sabes, Yesenia, nosotros pensamos que las personas se interponen en nuestro llamado. Nosotros pensamos que las personas nos obstaculizan. Que el cargo que yo considero que debo de ocupar, o la posición que yo creo la cual estoy preparada, o el llamado que Dios me hizo, ya este tiempo yo tuviera que estar pastoreando. Pero pensamos que las personas nos obstaculizan, que nos sirven de piedra y no es así. Así es. No es así. Muchas veces que nosotros aún no estamos listos. Y Dios, para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, no nos permite y no nos abre puerta. Aleluya. Porque nosotros debemos esperar que sea Dios quien nos exalte. Muchas veces Dios no nos abre puerta porque aún no estamos listos. ¿Sí? Y nosotros pensamos que los demás que nos han obstaculizado, por eso no hemos comenzado a ejercer a nuestro llamado, el llamado que Dios nos dio.
Y es porque muchas veces no estamos listos, porque cuando Dios abre puerta, nadie ni nada la puede cerrar. Amén. Dios es el que abre puerta. Nada ni nadie la puede cerrar. Cuando Dios se determina a abrirle una puerta a una persona, abrirle oportunidades, abrirle puertas, posicionarlo, a colocarlo, nada ni nadie puede interponerse en tu llamado. Nada ni nadie puede interponerse en el lugar que Dios te posiciona. Aleluya. Porque en Dios está el poder. El poder de la mano de Dios no se ha cortado. En Dios está el poder para derribar o para ayudar. Esto es así, bendito sea el Señor. Dios el que todo lo hace. Y me gustó mucho esa palabra, o comparto esa palabra que dijiste, que muchas veces hay personas que Dios o le han dicho, o le han hablado, se han soñado que Dios la va a llevar o lo va a llevar a una posición, pero todavía no es el tiempo. Mira, Dios te dice, mira, o alguien viene de parte de Dios y te dice, te tengo un pastorado, vas a pastorear, pero Dios no te está diciendo que es ya. No. Vas, pero no es ya. Ahora, cuando Dios te dice, te entregué el pastorado en tal y tal lugar, ya Dios te está diciendo, pues tengo un pastorado que entregarte, pero todavía no te está diciendo, ya empieza a ejercerlo. Pero entonces hay personas que piensan que cuando Dios habla, quiere que las cosas se hagan al tiempo de ellos, y las cosas se hacen al tiempo de Dios, y de una vez quieren como con una varita mágica, ¡pam!, toma eso. Eso se hace en los cuentos de hadas. Por eso vemos que las cosas se desbaratan. Amén. En los cuentos de hadas. Amén. Pero en la vida real, porque dice la palabra que lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, las cosas que no se ve son más real que lo que se ve. Amén. Entonces yo digo, la vida real es lo que no se ve. Amén. Entonces, en la vida real, que es la vida real de Dios, que es lo que no se ve, nosotros no vamos a obtener la cosa cuando nosotros queramos obtenerlo. Porque como dice mi pastor, nadie que se enganche ahora, que pase un centro y cuando van a salir le van a entregar una pistola. Amén. Porque si pasan un centro y duran a veces un tiempo para obtener una pistola, a veces cuando se lo dan, mira todo los desastres que haya. Dime tú que se lo den prematuramente. Así es. Entonces, así es el líder. El líder que es aprobado por Dios tiene que caminar bajo los rudimentos de Dios. Amén. Bajo la voluntad de Dios. No es con lo que yo creo. Yo voy a hacer, no. Moisés, que fue el prototipo de Salvador. Dios lo tomó, sacó a su pueblo, pero Moisés escuchaba la voz de Dios. Tanto que antes que el Señor mandara a Moisés a hacer eso, el Señor tuvo que quitar cosas de Moisés. Así es. Entonces hay muchas personas que están liderando, que son líderes, pero tienen ego. Son personas que no pueden hablar con nadie. Son personas que se creen como que como dijiste ahorita, que si ellos no se paran en el púlpito a dar un mensaje, nada pasa. Entonces, esa persona, antes de Dios entregarle esas cosas, antes de eso, tiene que quitarle, tiene que vaciarlo, tiene que eliminar, tienen que morir. Exacto, porque era lo que tú decías. A veces Dios te dice, voy a entregarte tal posición, voy a entregarte tal llamado, te entrego un pastorado, pero es para que tú te prepares, claro. Es para que tú te capacites, entiendas y afrontes la responsabilidad que Dios va a entregar en tu mano. No quiere decir que va a ser inmediatamente. Y tú decías, hay muchas personas que están en el liderazgo y tú la ves que están llenos de ego y lleno de el ego. El ego es la adoración a sí mismo, la adoración al yo. Y nosotros estamos llamados solo para adorar a Dios. Y muchas veces esos líderes no se dan cuenta, Yesenia, que están tan llenos de orgullo, de arrogancia, del ego. Porque, como te decía, es algo muy sutil. Pero nosotros debemos de conocernos bien a nosotros mismos, identificar nuestras debilidades, observarnos, ir humillado ante Dios, para que Dios nos muestre cómo está nuestra vida, humillarnos delante de Dios y conocer cómo estamos andando delante de Dios. Y nosotros así, observando nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros caminar. Te decía que el pastor Miguel Andrés no solo me decía que debía de conocerme a mí misma, sino cada vez que él veía una oportunidad del orgullo entrarse, él me llamaba capítulo. Ponía mis pies sobre la tierra para que yo pudiera identificar aquellas
cosas que podían permitir que el orgullo se entrara en mi vida, porque el orgullo no solo es una emoción o un sentimiento, también es un espíritu. Sí. Y nosotros por eso es muy importante que como líderes a la manera de Dios identifiquemos el orgullo y la arrogancia. ¿Para qué es tan importante? Porque las zorras pequeñas pueden destruir toda una viña. Sí es. Las zorras pequeñas pueden destruir toda una viña. Y por eso es importante nosotros identificar lo que no hay dentro de nosotros, Sí lo que hay en nosotros. Y Yesenia, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Y era algo que tú mencionabas. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta que el orgullo habita en nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que el orgullo se está apoderando de nosotros? Porque aparte de una emoción, es un espíritu. Sí. Mira, las personas llenas de orgullo no le gustan servir. No. Se le dificulta servir porque en cierto modo nosotros pensamos que sirviendo a otros nosotros nos denigramos. Nosotros pensamos o sentimos que sirviendo a los demás nosotros somos denigrados, bajamos de nivel. Y cuando una persona está llena de orgullo y de arrogancia, se le dificulta servir a los demás. Y nosotros vemos que dice Jesucristo, aprended de mí que son más humildes. Pero Sí. Jesucristo, que vino como Dios a la tierra, lavó los pies de su discípulo, siendo Dios para darnos ejemplo a sus discípulos y darnos ejemplo a nosotros, lavó los pies de su discípulo para darnos ejemplo, y nosotros a la manera de Dios, para ser líderes conforme al tiempo de Dios, conforme a la manera de Dios, conforme al corazón de Dios, primero tenemos que ser enviados. Y tú hablabas de Moisés. Y muchas veces nosotros creemos que el otro nos estanca, que el otro nos limita, que el otro nos sirve de tropiezo. Pero Dios va a abrirte puertas. Dios va a montar el escenario, porque tú viste como el papá de Saúl, Asís, se le pierden las asnas. Y Dios provoca esa circunstancia para llevar a Saúl a sus propósitos y los designios, las obras que tenía preparado de antemano para Saúl. ¿Para qué? ¿Por qué debemos esperar que sea Dios que nos exalte? Que no seamos nosotros abriéndonos puertas, abriéndonos camino, exhibiéndonos, adelantándonos al tiempo de Dios, tocando puertas para ser exhibidos nuestros talentos y nuestros dones, para que la gloria sea de Dios, para que sea dada la gloria de Dios, para que el tiempo de Dios nosotros seamos exaltados, para que Dios, el nombre de Dios, sea glorificado. Para que sea el nombre de Dios glorificado. Entonces nosotros debemos de esperar primero el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, y irnos capacitando. Dios te llamó como pastor, entonces ve capacitándote. Ve capacitándote, ve aprendiendo cuál es la responsabilidad que te toca del llamado, que no es algo para exhibirte ni para hacerte grande. Y nosotros muchas veces no nos gusta servir a los demás. Aleluya. La persona arrogante, orgullosa, no le gusta servir a los demás. Está llena de ego. Cree que hay que rendirle pleitesía. Él cree que hay que rendirle pleitesía. Le gusta que se le alabe. Le gusta que se le reconozca. ¿Y por qué esto, Yesenia? ¿Por qué le gusta que se le reconozca? Vemos que Amán y Mardoqueo, Amán se incomoda con el siervo Mardoqueo, que está a la puerta del rey sirviéndole, pero que todo el mundo se postraba. Pero él no. Mardoqueo no. No, le molestaba que todo el mundo se postraba, pero este siervo, porque ¿quién es este siervo? ¿Quién es Mardoqueo? Alguien tan insignificante para ti. ¿Por qué le molestaba? Porque él creía que a él había que rendirle pleitesía. Así es. Amén. Esto es así. Bendito sea el Señor. Y sé que Dios está hablando a alguien, porque muchas veces hay personas que se hacen llamar ser cristiano, y quiero decirle que ser líder no solamente que tú tengas un liderazgo en la iglesia, que sabe que hay liderazgo, se pone en la iglesia, por lo menos sociedad de damas, de caballeros, de jóvenes. Eso es para tener un control, es para tener ¿cómo te diría? Bueno, sí, como un control, como tener todo organizado, una organización, tener todo, bueno, que trabajar más abierto y esto. Pero yo digo que no solamente en la iglesia, también en nuestra casa, en nuestra comunidad, sí, en nuestro trabajo, vamos a ser líderes. También yo digo, manita, perdón, que hay líderes que son líderes, pero que no son líderes.
Y hay algunos que no son, pero sí lo son son. líder. Es un trabalengua. Las personas lo siguen. Tú eres líder cuando los demás te siguen claro, como ejemplo. como ejemplo. Cuando tú eres ejemplo, porque ¿qué dice la palabra, Yesenia? Dice, apacentar la grey ¿de quién? De Dios. De Dios. La mía. Yo soy pastor, yo soy dueño de la iglesia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Para qué? Cuidando de ella. Así es. Cuidando de ella, no como con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por ganancias deshonestas, sino que siendo como ejemplos, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Así y es como tú dices, no todo el mundo que ocupa un liderazgo es líder. Es líder, ¿no? Nosotros tenemos que ser ejemplo, nosotros tenemos que cuidar las ovejas. Y yo quiero compartir, por eso es muy importante esperar el tiempo preciso de Dios, que Dios nos coloque donde Él tiene que colocarnos, Amén. porque donde quiera que Dios te coloque hay una responsabilidad junto con tu llamado. Hay una responsabilidad junto con tu llamado y no solo ser humilde y no solo es trabajar a la manera de Dios y es esperar ser llamado de parte de Dios, sino que dice aquí en Ezequiel capítulo 34, ¿no se supone que los pastores cuidan el rebaño? Ay, muy fuerte. Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño, no fortalecen a las ovejas débiles, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida, no curan a la que está herida. No fortalecen a la débil, no curan a la que está enferma, ni curan a la que está herida, no va a traer a la que se descarría, ni busca a la perdida. Y hasta los fuertes los abusaron. Dios. Y los trataron con crueldad. La han dispersado sin pastor. Así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y la colina. Han sido dispersadas por todas las faz de la tierra y nadie la ha ido a buscar. Así que, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Prometo por mí mismo, dice el Señor Dios, que ustedes, pastores, serán castigados por haber tomado mis ovejas como un botín, por dejarlas sin pastor a merced de los animales salvajes, por ni siquiera haber tratado de ir a buscarlas. Por ignorarlas Dios. Y por cuidarse solo a sí mismo. Por lo tanto, pastores, escuchen este mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios. Miren, estoy contra estos pastores y le demandaré mis ovejas. Los echaré, los dejaré pastorear mis ovejas nunca más. Rescataré mis ovejas de sus fauces y los pastores ya no se alimentarán de ellas. Aleluya. Y no es líder todo aquel que ocupa un liderazgo. Vemos, la Biblia dice que no con ganancia deshonesta, que no seamos pastores asalariados. Pastores, ¿cuántas ovejas Dios te ha entregado en tu rebaño? Así es, aleluya. ¿Cuántas ovejas se han ido del rebaño? Y tú ni siquiera has ido a buscarlas. Pero llegará el día que Dios demandará sus ovejas de aquellos pastores que se alimentan de las ovejas. Dice que no pastoreemos las ovejas, que no cuidemos de ellas como teniendo señorío. ¿Qué es tener señorío? Cuando usted se cree, se llena de ego, de orgullo y de arrogancia, creyendo que las ovejas que le fueron entregadas son suyas, Así es. Son del buen pastor. Nosotros pastoreamos las ovejas de Dios, la grey de Dios. Y muchas veces estas ovejas se van de iglesia en iglesia sin pastores porque fueron maltratadas. ¿Y usted cree que el pastor de las ovejas va a tomar eso a la ligera? ¿Usted cree que Jehová Siquenú, que se hizo nuestra justicia, murió en la cruz del Calvario y se convirtió en nuestra justicia, no va a tomar eso en cuenta? Pero nunca es tarde, Yesenia. Así es. Nunca es tarde, porque dice su palabra: si mi pueblo se humillase,
si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillase y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo le oiré. Aleluya. Y no sé qué ha estado pasando en el rebaño que Dios entregó en tus manos. Porque Apocalipsis, Dios le habla al ángel de las ovejas, al ángel de la iglesia. Y le demanda de ella. No habla con los miembros de la iglesia, habla al ángel de la iglesia y le demanda la actitud de cada uno. ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le instruiste? ¿Qué hiciste con mis ovejas que puse en tus manos? Pero hay muchas ovejas que andan sin pastor. Pero llegó el tiempo, este es el momento que Dios va a quitar esas ovejas de aquellos pastores que no han cuidado de ellas, de aquellos pastores que no han cuidado la grey, que se enaltecieron, que se engrosó su corazón creyendo que eran dueñas de las ovejas. Y ahora tenemos un negocio en la iglesia. Nosotros posicionamos el que queremos posicionar y tomamos decisiones que queremos tomar a la manera nuestra, no a la manera de Dios. Amén. Y nosotros, Santo. Y nosotros debemos de buscar la dirección de Dios, debemos de buscar la manera de agradar a Dios, debemos de buscar servir a Dios. Pero ¿cómo vamos a poder agradar a Dios si no le conocemos? Así es. ¿Sabes algo? Que me acordaba también de aquel general, que hemos hablado mucho de él. ¿Sabes? Que ese hombre fue un hombre bien usado. Dios le dio la victoria a él. Cuando él salía, peleaba, Dios le daba la victoria. Pero dice que aquel hombre era leproso. Y yo me puse a analizar y yo decía, el problema de ese hombre no era la lepra, no, porque aún con su lepra Dios le dio victoria y era muy amado por el rey, era muy respetado. Bendito sea el Señor, que de cosas que si hubiera sido por la lepra, que ese rey le iba a decir, tú no puedes entrar al palacio. Porque sabemos que en los tiempos antiguos, una persona con dificultad, con lepra, una persona lisiada y todas esas cosas no podía entrar al palacio. No. Bendito sea el Señor, pero este hombre tenía acceso al palacio. Aquel hombre lo miraban con respeto, aquel hombre lo miraban con mucho amor. Y mira, cuando esta muchacha le habla a la señora de él, le dice, mira, en tal lugar ahí hay un hombre que sí que puede hacer algo por él, lo puede limpiar. Pero vemos que este hombre, cuando llega a donde Eliseo no sale a su encuentro. Eliseo creo que no sale a darle fanfarria, como hacemos muchas veces. Ay, es un general. No, Eliseo sabía quién era él y a quién él le servía. Eliseo se quedó tranquilo y le dice a Jesse, dile a él que se vaya y que se zambulla 7 veces al río. Bendito sea el Señor, por él no me miró la categoría de río, pero ven, ¿qué cosa se cree que yo me voy a meter ahí? Ese río está sucio, está no sabe él quién soy yo. Pues no sabe quién soy yo. Y en tal lugar que tal río, que no eran mejores que esto. Ahí cuando yo empecé a leer, dije yo, papito, tu problema no era la lepra, tu problema era el orgullo que tú tenías. Y así hay personas que tienen tanto orgullo que por causa de ese orgullo no pueden ver la gloria de Dios. No, porque yo soy la jefa. Porque mira, hablabas algo ahorita de cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Todos aquí sabemos que Cristo vino 100% hombre, pero también 100% Dios. De una u otra manera, a Cristo había que hacer el saludo por todas las cosas que él hacía. Amén. Su fama se extendió. Las cosas que Cristo hacía, nadie podía hacerlo. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo él lavó los pies a sus discípulos. Pero Pedro dijo, tú no me vas a lavar los pies. Porque que Dios tiene que sacar el orgullo del hombre. Sí. No, mis pies, Señor, no. Y Cristo le dijo, bueno, Pedrito, papito, te voy a decir algo. Pedrito. Si no te lo deja lavar. Si no te lo deja lavar, Pedrito. Si tú no me permites que te lave los pies, tú no vas a tener parte allá arriba. Ay, Señor, no los pies nada más, el cuerpo entero. Dios tuvo que bajarle. Sí. Cristo tuvo que bajarle el orgullo. Yo siendo Cristo. Dice, mira, yo siendo el maestro, yo no vine para ser servido, sino yo vine a servir. Pero estamos viendo que los líderes de este tiempo como que no captaron esa visión de Cristo. No, yo soy yo. A mí me tienen que dar la mejor mesa en la actividad. A mí me tienen que dar la primera oportunidad. Si no me menciona, hay problemas. ¿Y quién ha dicho? ¿Y quién tú eres? Tú no, y queremos los primeros y los mejores asientos, pero no importa. No venimos a juzgar a nadie.
Yo no puedo venir y traerte una enfermedad sin traerte la cura. Así es. Y el orgullo es un sentimiento y nosotros sujetamos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque todo está aquí en la mente. Dice que si nosotros llevamos cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, si nosotros comenzamos a identificar esos pensamientos que nos alejan de Dios y nosotros los llevamos cautivo, entonces esa fortaleza, esa arrogancia, ese orgullo, esas edificaciones, esos argumentos que Dios ha construido en tu mente van a ser derribados. Van a ser derribados cuando nosotros, por medio de la oración, por medio de la humillación, nosotros nos sometemos a Dios y andamos bajo su palabra, porque para saber lo que es algo, nosotros tenemos que primero saber qué no es. ¿Y qué es el orgullo? Para saber lo que es el orgullo, vamos a ver qué no es el orgullo, es la humildad. Y ser humilde es andar bajo la palabra de Dios, sujeto a la palabra de Dios. Ser humilde es estar sujeto a la palabra de Dios. Y no solo sujeto a la palabra de Dios, ser humilde es rendir todo a la autoridad de Dios. Aleluya. Rendir todo, rendir tus deseos, rendir tus anhelos, rendir tus planes, rendir tus sueños, rendir tus proyectos, rendir tu liderazgo, rendir tu caminar a Dios. Ser humilde es rendirlo todo delante de Dios. Sí, es, aleluya. Y todo es en la mente. Nosotros, lo que nosotros creemos se vuelve nuestro enfoque. Nuestro enfoque se vuelve nuestra emoción, lo que nosotros sentimos, el enojo, el odio, la amargura, la tristeza, la felicidad, son emociones que no nos sujetan a nosotros. Nosotros tenemos dominio propio, lo que en el mundo llaman inteligencia emocional. El Espíritu Santo nos ha cargado de herramientas y una de ellas es el dominio propio. Y el dominio propio nos ayuda a nosotros a reconocer aquellas emociones que nos alejan de Dios, para que nosotros entonces tengamos control de ellas, no que ellas nos controlen. Y lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, se vuelve nuestro enfoque. Y nuestro enfoque vuelve una emoción. Por ejemplo, nosotros vemos un perro, el perro tiene dientes, nosotros sabemos que el perro muerde y nosotros sentimos miedo. Automáticamente usted siente miedo cuando ve el perro, porque tiene dientes, usted sabe que muerde. Es lógico tenerle miedo. Pero entonces usted empieza un negocio, o usted le llega la prueba, le llega la tribulación, y usted siente no miedo, ansiedad. Usted comienza a sentir ansiedad por los argumentos que el enemigo le pone en su cabeza. No te va a salir bien. Dios te abandonó. Dios no está contigo. Dios no te escucha. Dios no te perdonó. Y todos estos argumentos que nosotros vamos dándole mente, crean en nosotros ansiedad. Ansiedad no es miedo. Ansiedad es temor por lo desconocido. Pero nosotros sabemos que en nuestra vida todo obra para bien. Sí es. Y vemos en el capítulo 1 de Filipenses que dice Pablo: hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que conozca más, para que se conozca más. Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado es para que se conozca más la buena noticia de salvación. Aleluya. Para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Alabanza. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Entonces, esta creencia de Pablo, entender que en su vida todo obra para bien, esta manera de Pablo pensar, su mente, su pensamiento, su creencia, lo que cavila en su mente, lo que él le da lugar a su mente, en lo que él medita, es que en su vida todo obra para bien. Y Pablo está en la cárcel, atado con cadena, como un delincuente, por predicar el evangelio. Pero la manera el enfoque de Pablo, el enfoque de sus circunstancias, el enfoque en medio de su situación, el enfoque de Pablo en medio de su necesidad, es que en su vida todo obra para bien. Amén. Que Dios no ha perdido el control, que Dios sabe lo que hace. Entonces, ese es el enfoque de Pablo. Aleluya. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Pablo puede ver más allá de su sufrimiento y puede ver lo que Dios está haciendo
por medio de sus prisiones. Así es. Es una realidad. Bendito sea el Señor. De verdad que este mensaje sé que va a llegar al corazón, alguien va a recibir, porque no todo el mundo va a recibir la palabra, pero yo sé que alguien, un líder, alguien que el Señor le ha dicho, mira, yo te he tomado por un liderazgo, te he tomado por un pastorado, va a decir, tengo que aprender. Antes de llegar a ese liderazgo, yo tengo que aprender, yo tengo que tener la paciencia que tuvo Cristo. Tengo que tener el amor, la dedicación, tengo que tener el respeto, tengo que aprender a escuchar, a entender que aunque yo sea líder, no por eso yo tengo la última palabra, sino que alguien puede venir, también puedo recibir consejo. Vamos a ver, Moisés. Amén. Su suegro le dijo, Moisés, mira, mijo, ven, siéntate. Porque yo me meto en la historia. La gente dice, no, porque el suegro, no, yo digo así. Me imagino que se sentaron. Mi amigo, ven, siéntate. Sabes que yo soy tu suegro y yo estoy ahí como un padre para ti. Mira, Moisés, yo creo que si tú lo haces así, 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 te va a salir bien. Pero Moisés era un hombre que hablaba con Dios. Amén. Él puede decir, y esto, mira, cuidado. Sí. Yo soy el ungido. ¿Qué te pasa? No, usted no puede darme consejo a mí, que esté tranquilo ahí. No. Él escuchó el consejo. Así es. Entonces, un líder es alguien que tiene una multitud que lo sigue. Amén. Es alguien que tiene un proyecto y esa persona sigue ese proyecto. Te están observando. Están observando y están diciendo, wow, pero ese proyecto está bien. Pero dime tú, una persona que es como un ogro, que porque se cree que es el último, como decía una sierva, en el desierto no solamente hay Coca-Cola, también hay Vuelta India. Aleluya. Porque entonces se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Yo soy, no. El líder debe de escuchar. Mira, Amén. por lo menos yo lo digo yo, que yo duré como 8 años siendo presidenta de Dama. 8 años. Aparte de eso, estuve trabajando en el concilio y así sucesivamente. Pero yo digo que después de Dios, el éxito que yo tuve en mi liderazgo es porque yo escuché a otras personas. Y yo decía, mira, fulana fue líder por tanto tiempo y yo trabajé con ella, no siendo yo presidenta, pero tuve como tesorera, después como vicepresidenta. Y yo veía cómo fulana trabajaba y hizo un buen trabajo. Así es. Ahora, las cosas buenas que fulana hacía, yo no las voy a quitar. Se van a quedar ahí. Pero ahora viene, también yo voy a tener mi idea. Pero la arrogancia no te la deja hacer arrogancia, eso. La arrogancia cree que tú tienes la última palabra y que lo Sí. que tú dices es decreto y el que te contradice Ay. es contrario, se levantó contra Chacha. ti y contra tu llamado. Sí, no, y hay gente que dice, no, porque fulana hacía esto, pero tú no tienes que hacerlo así. Ey, espérate, tranquila. Yo no voy a trabajar como fulana, que cada líder tiene su librito. Ahora, de las cosas buenas que yo pude aprender con ella, yo lo voy a poner por obra. ¿Y por qué no? Entonces, ¿yo soy la mejor? No. No, porque voy a necesitar, oye, hay una vez un varón que dijo una palabra que a mí nunca se me ha olvidado. Y él decía, mira, él es maestro, oye, enseña una persona que es la gloria de Dios. Él decía, mira, toda persona necesita de otra persona. Así es. Y decía, hay algo que tú tienes que yo no tengo. Y hay algo que yo tengo que tú no tienes. Entonces, tú vas a necesitar de eso que yo tengo y yo voy a necesitar de eso que tú tienes. Y lo que tú tienes y lo que yo tengo lo vamos a unir. Pero hay personas que no. No, el orgulloso minimiza al otro. El orgulloso cree que es el único que tiene unción. El orgulloso cree que es el único que Dios lo usa. Vemos como David, cuando sale del anonimato, Dios provoca esas circunstancias. Sí. Porque Goliat tenía meses instando al pueblo, burlándose de él, Así desafiándolo. Pero al papá de David se le ocurre mandar a David a llevarle la comida a los muchachos. Y entonces, justamente cuando va llegando David, el parlachín, el gigante comienza. Pero ¿qué dice el hermano de David? Sí, no se incomodó. Yo te conozco. Yo te conozco tu corazón, a ti te gusta brillar. Lo subestimó. Y el pobre David no andaba en eso. No sabía lo que David portaba, no reconocía nada bueno en David, porque el orgullo no nos permite ver lo que el otro porta. El orgullo no nos permite ver que nosotros no somos lo único usado. Así es. El orgullo no nos permite ver que tal vez si nosotros no estamos ahí, Dios aún así va a dirigir la orquesta y todo va a salir bien. Así es.
Bendito sea el Señor. De verdad que estas palabras son palabras que van a catapultarse, que muchas personas van a aprender de esta palabra, el liderazgo a la manera de Dios. Y alguien tiene que entender que somos del cuerpo de Cristo, pero no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos boca, no todos somos pie. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Y aún tú siendo líder, aún que te hayan puesto un liderazgo en la mano, sepa que tú necesitas del ojo, necesitas del pie, necesitas de la mano. Escucha consejos, relaciónate con las personas que tú tienes ahí, porque tú estás al frente. Son personas que necesitan muchas veces hablar, necesitan un consejo. No sea ogro, no piensa que tú eres el único. No, 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 no. El único grande, el único que no puede faltar es Dios. Gloria a Dios. Y si Dios está y Él te puso, haz las cosas según Él quiere que tú lo hagas. Por eso te pedimos, ¿verdad?, que te suscribas, dale me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó, porque sé que tú eres líder, no solamente de la iglesia, de tu casa. También aprende a escuchar en tu casa. No, porque yo soy la que mando, yo soy el que mando, no. Tú eres un líder en tu casa. Manso Tú y tienes que humilde. saber liderar esa iglesia que tú tienes en tu casa primeramente, porque dice el Señor, si tú no puedes gobernar tu casa, tampoco la iglesia tú podrás hacerlo. Así que primeramente en nuestra casa vamos a hacer la cosa bien, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a permitir que nos ayuden. Nosotros no somos indispensables, el único que no puede faltar es Dios. Tú y yo necesitamos de la otra persona. Así que suscríbete, dale me gusta, dale like, pon debajo los comentarios lo que a ti te encantó. Si quieres una tercera parte, pídela que ella se lo va a dar. Amén. Aleluya. Y también comparte para que YouTube pueda recomendar este video y que otras personas que le han dicho que Dios lo tiene para un liderazgo puedan aprender y puedan hacer las cosas al estilo de Dios, como Dios quiere que se haga. Así es que tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos y la profeta Kirsi Castro. y esto ha sido Conociendo el Mundo Espiritual. Excelencia Cristiana TV. Dios te bendiga.